El sol californiano colgaba bajo sobre el Ventura Sporting Club mientras Clint Eastwood estacionaba su camioneta en el estacionamiento de grava. Era octubre de 1973. Tenía 43 años y acababa de terminar un mes brutal dirigiendo y protagonizando Ig Plans Drifte. Le dolía el hombro por el peso de ambos trabajos y tenía la vista cansada de tantas noches en la sala de montaje. Pero esto no era trabajo. Este era el único lugar donde podía despejar la mente. El club de tiro privado del que había sido miembro durante 5 años. Agarró su estuche de armas de la caja de la camioneta. Cuero viejo, rayado y descolorido, el mismo que había usado desde sus días en el ejército. Se dirigió a la casa club. El estacionamiento estaba más lleno de lo habitual. Al menos una docena de vehículos estaban dispersos. Camionetas caras, un Cadillac, un Lincoln Continental con matrícula de Texas. No era la típica multitud de fin de semana. Dentro de la casa club, Clint firmó el registro de tiro con el encargado, un hombre más joven llamado Pete, que solía trabajar los sábados. «Hoy estoy ocupado», dijo Clint, entregándole su tarjeta de socio. Pete asintió, con aspecto algo nervioso. «Sí, el señor Wayne está aquí. Trajo a unos amigos. Están usando el campo de tiro de competición. John Wayne está aquí». «Sí, señor. Llegó hace una hora. Están haciendo una especie de rodaje de exhibición, con bastante público». Clint sintió un ligero nudo en el estómago. Él y Wayne no se conocían, pero sabía lo que el actor mayor pensaba de él. Wayne había sido muy franco en entrevistas sobre estos nuevos westerns revisionistas y cómo faltaban al respeto al género. Ig Plans Drifte, con su protagonista moralmente ambiguo y sus temas oscuros, era justo el tipo de película que Wayne odiaba. «El carril 8 está libre si quieres alejarte un poco de la multitud», ofreció Pete. «Gracias». Clint cruzó la casa club y salió al campo de tiro al aire libre. Podía oír voces de la zona de competición, risas, el estruendo de los disparos, el murmullo de los espectadores. Encontró el carril 8 al final del campo de tiro, lejos del bullicio. Dejó su funda y la abrió. Su revólver Colt de acción simple, del ejército, reposaba sobre su acolchado de espuma, limpio, bien cuidado, familiar. Lo tenía desde hacía 15 años. Practicaba con él siempre que podía. No para el cine, sino para sí mismo. Porque disparar era una de las pocas cosas que le tranquilizaba. «Bueno, miren lo que tenemos aquí». Clint miró hacia atrás. 3 hombres se dirigían hacia él desde el campo de tiro. Incluso de lejos, reconoció a John Wayne al instante. De 1,93 metros, con una camisa vaquera color canela y su característico Stetson. Ese porte inconfundible incluso a sus 66 años. Los otros 2 hombres lo flanqueaban. Uno era alto y delgado, de rostro curtido, probablemente de unos 50 años. El otro era corpulento, con un bigote espeso, quizá de 40. «Buenas tardes», dijo Clint con calma, volviéndose hacia su revólver. Wayne se detuvo a pocos metros. Sus 2 compañeros estaban de pie ligeramente detrás de él. «¿Eres Clint Eastwood?» «Sí, señor. Me lo imaginaba. Te reconocí de las películas». La voz de Wayne tenía esa cadencia distintiva, pero tenía un filo. «De los spaghetti westerns». Clint dejó el revólver y se giró para encararlos. «Así es». Wayne miró el estuche de la pistola de Clint, y luego volvió a mirarlo a la cara. «¿Así que disparas de verdad? ¿O es solo para presumir?» El hombre alto junto a Wayne rió entre dientes. «Vamos, Duke. ¿Conoces a estos actores? Tienen armeros que manejan armas de verdad. Probablemente nunca han disparado una bala real fuera de alguna demostración de seguridad en un set de rodaje». Clint sintió que se le calentaba la nuca, pero mantuvo la voz firme. «Disparo con regularidad. Llevo años». «Claro que sí», dijo el corpulento. «Seguro que eres muy bueno dando en el blanco cuando el director grita acción». Wayne se cruzó de brazos. «Lo que Jerry intenta decir es que hay una diferencia entre rodar en una película y rodar en la vida real. Te hemos estado viendo hacer esos westerns donde interpretas a pistoleros oscuros y melancólicos. Un vagabundo de las llanuras. Ese en el que básicamente eres el diablo». Negó con la cabeza. «Eso no es el oeste. Lo sé. Los vaqueros no eran así. Es solo una visión diferente del género», dijo Clint en voz baja. «Una visión equivocada», dijo Wayne, con la voz endurecida.
Estás enseñando a una generación que los héroes no existen, que el oeste fue construido por asesinos y cobardes. Eso no es historia. Eso es cinismo de Hollywood. Para entonces, otros tiradores habían empezado a llegar del campo de tiro. Clint pudo ver al menos a 20 personas reunidas, curiosas por el enfrentamiento. No intento enseñarle nada a nadie, dijo Clint. Solo hago películas. Películas que hacen que mis películas parezcan anticuadas, continuó Wayne. Películas que dicen que todo lo que representé era una mentira. ¿Sabes cómo me llaman ahora? Una reliquia. El vaquero de Air. Porque tú y tus directores italianos decidieron hacer antihéroes en lugar de héroes. El hombre alto dio un paso al frente. Lo que Duque quiere decir es que te subes a lomos de auténticas estrellas del western. Hombres que construyeron este género con historias honestas y decentes sobre el bien contra el mal. Y ahora lo estás destrozando todo. Nunca lo dije. No tenías que decirlo, interrumpió Jerry. Tus películas lo dicen por ti. Todo es entrecerrar los ojos y el silencio, fingiendo ser profundo. Pero es solo pretensión. No, no eres un vaquero de verdad. Eres un actor disfrazado. Wayne levantó una mano, calmando a sus amigos. Te diré una cosa, Eastwood. ¿Quieres demostrar que no eres solo un disfraz? Resolvamos esto a la antigua usanza. Una competición de tiro. Tú y yo. Que todos los presentes vean si puedes respaldar toda esa pose de tipo duro en pantalla. El público había crecido a al menos 30 personas ahora. Clint pudo ver una mezcla de expresiones. Algunos comprensivos, algunos curiosos, algunos claramente disfrutando del drama. No vine aquí a competir, dijo Clint en voz baja y mesurada. Vayan a practicar. Oh, seguro que sí, dijo Wayne. Porque practicar solo es fácil. Sin presión, sin nadie mirando. Pero disparar de verdad, competir de verdad, requiere algo que nunca has tenido que demostrar en tus películas. Verdadera valentía. Duque, quizá deberíamos. Jerry empezó. No, Wayne lo interrumpió. Estoy harto de ver a este chico derribar todo lo que construimos. Si quiere hacer westerns, si quiere interpretar al pistolero, más le vale disparar como tal. Una voz de mujer rompió la tensión. John, basta. No molesta a nadie. Todos se giraron. Una mujer de cabello plateado, de unos 60 años, estaba cerca del fondo de la multitud, con un chaleco de tiro y un rifle de competición. Tenía una mirada amable pero firme. No te metas, Marine, dijo Wayne, aunque su tono se suavizó un poco. No me quedaré al margen cuando te vea intimidando a alguien por hacer películas que no te gustan. Esto es un club de tiro, no un seminario de crítica cinematográfica. Wayne apretó la mandíbula, pero mantuvo la vista fija en Clint. La oferta sigue en pie, Eastwood. Tú y yo. Tiro de precisión estándar. 25 yards, 6 disparos. Veremos si eres tan bueno como finges ser en pantalla. Clint miró su revólver, luego al público, luego de nuevo a Wayne. El Duque era una leyenda, no solo como actor, sino también como tirador. Había ganado competiciones de desenfunde rápido en los años 50. Llevaba una década disparando de forma competitiva. No se trataba solo de demostrar su valía. Se trataba de enfrentarse a uno de los mejores. ¿A qué disparamos exactamente?, preguntó Clint en voz baja. La sonrisa de Wayne era fría. Sencillo. Ambos disparamos 6 tiros a blancos estándar. El que haga la mejor agrupación gana. Si gano, admites que estas nuevas películas del oeste tuyas son solo imitaciones baratas de la realidad que te aprovechas de mi éxito. Y si gano, entonces admitiré que sabes disparar. ¿Qué te parece? El público estaba en silencio sepulcral, esperando la respuesta de Clint. Clint lo pensó un momento. Pensó en todas las horas que había pasado en ese campo de tiro. No por las películas, sino porque disparar era algo real en un mundo de fantasía. Pensó en su padre enseñándole a disparar de niño, en su tiempo en el ejército, en la disciplina y la concentración que requería. Pensó en lo satisfactorio que sería demostrarle a John Wayne que se equivocaba, pero también pensó en cómo esto podría salir muy mal. Wayne era un tirador de nivel campeón. Clint era bueno, pero ¿era tan bueno? De acuerdo, dijo Clint, pero hagámoslo interesante. Wayne arqueó una ceja. Te escucho. Number 25 yards, sign of 50. La multitud se quedó boquiabierta. Incluso Wayne pareció sorprendido. ¿50 yardas con un revólver?
El hombre alto farfulló. Eso es ridículo. Ni siquiera Duque lo hace. Lo haré. Wayne interrumpió, con su naturaleza competitiva a flor de piel. 50 yards, Sarah. Tengo que verlo. El jefe de campo, un hombre mayor llamado Frank con una carpeta y el rostro curtido, se acercó. Caballeros, ¿qué está pasando aquí? Solo una competencia amistosa, dijo Wayne con suavidad. Eastwood y yo vamos a decidir quién tira mejor. 50 yardas, 6 balas cada uno. Frank miró a Clint. ¿Es cierto? Sí, señor. Frank estudió a ambos hombres por un momento y luego asintió. De acuerdo, pero haremos esto como es debido. Colocaré blancos nuevos a 50 yardas. Blancos de diana estándar. Dispararás y te girarás para que todos puedan ver. Competición limpia. Sin tonterías. Mientras Frank caminaba por el campo de tiro para colocar los blancos, la multitud bullía de emoción. Clint podía oír las apuestas, las probabilidades. Gritó. La mayoría prefería a Wayne. Después de todo, era la leyenda. Jerry se acercó a Wayne. Duke, ¿estás seguro? Estoy seguro a 50 yardas, dijo Wayne con firmeza. Es hora de que alguien ponga a este chico en su lugar. El otro amigo de Wayne, el alto, se volvió hacia Clint. Última oportunidad para echarse atrás, Eastwood. No te avergüences de admitir que estás fuera de lugar. Lo miró a los ojos. Estoy bien. To funeral. Frank regresó e indicó que los blancos estaban listos. Señor Wayne, ganó el sorteo. ¿Quiere disparar primero o segundo? Yo iré primero, dijo Wayne. Enséñeles cómo se hace. Wayne caminó hacia la línea de tiro con la confianza de quien lo ha hecho 1000 veces. Sacó su revólver, un hermoso Colt 45 con cachas y grabados personalizados. Un arma de campeonato. Lo revisó metódicamente. Cargó 6 balas y luego se acercó a la línea. La multitud guardó silencio. Este era John Wayne a punto de demostrar por qué era una leyenda. Wayne levantó su revólver, tomó su postura, amplia, estable, profesional. Su brazo se extendió con suavidad. Para un hombre de 66 años, sus manos eran notablemente firmes. ¡Bang! El primer disparo resonó en el aire. Wayne no esperó a ver dónde impactaba. Se ajustó. Disparó de nuevo. Bang. Un ritmo controlado y practicado. Bang. 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 6 disparos en unos 20 segundos. Wayne bajó su revólver y retrocedió, con el rostro neutral. Frank caminó por el campo de tiro para comprobar el objetivo. La multitud esperó en un tenso silencio. Cuando Frank llegó al objetivo, lo examinó cuidadosamente y luego se dio la vuelta. Damas y caballeros, Frank gritó. Tenemos 6 disparos, 5 en la diana, 1 justo fuera. Agrupación de 8 pulgadas. Puntuación total, 54 de 60. La multitud estalló en aplausos. Ese fue un tiro excepcional, especialmente a 50 yardas con un revólver. Wayne aceptó el elogio con un modesto asentimiento, pero sus ojos estaban puestos en Clint. Tu turno, chico. Clint caminó hacia la línea de tiro. Su corazón estaba, la respiración le latía con fuerza, pero mantuvo la respiración firme. Revisó su revólver una vez más. Tenía las 6 recámaras cargadas. El peso se sentía bien en su mano, familiar y sólido. Podía sentir todas las miradas sobre él. Más de 30 personas observando, esperando a ver si la estrella de cine podía igualar a la leyenda. La mayoría probablemente esperaba que fallara. Aquí es donde se ahoga, susurró alguien. Clint lo bloqueó. Se concentró en su respiración, tal como le habían enseñado. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Lenta y constante. Levantó el revólver, extendiendo el brazo. La postura no era sofisticada. No era una posición de competición. Simplemente la que había aprendido, perfeccionada durante cientos de horas de práctica. Alineó las miras. El objetivo a 50 yardas parecía imposiblemente pequeño. Exhaló hasta la mitad y contuvo el aliento. Y entonces todo lo demás desapareció. La multitud, la presencia de Wayne, la presión, la humillación si fallaba. Todo se desvaneció en el ruido de fondo. Solo estaban Clint, el arma y el objetivo. Apretó el gatillo. ¡Bang! El revólver se movió en su mano. Familiar y controlado. No esperó a ver dónde impactaba el tiro.
La memoria muscular se impuso. Respir. Adjuster. Apertar. Bang. Otra vez. Bang. El ritmo era hipnótico. Cada disparo se sentía bien. Se sentía limpio. Bang. 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 Six disparos. El revolver es vacío. Clint lo bajó, con el brazo firme, la respiración controlada. El campo de tiro estaba en completo silencio. Frank caminó por el campo de tiro para comprobar el objetivo. El paseo le pareció eterno. Clint no podía ver el objetivo con claridad desde donde estaba, pero pensó que lo había hecho bien. Al menos esperaba haberlo hecho. Frank llegó al objetivo y lo examinó detenidamente. Su expresión era indescifrable. Entonces se giró, con una genuina sorpresa en su rostro curtido. «Damas y caballeros», gritó Frank, y su voz se oyó por todo el campo de tiro. «Tenemos 6 disparos, los 6 en la diana, agrupados en grupos de 4. Puntuación total, 60 sobre 60. Puntuación perfecta». La multitud estaló. Algunos vitorearon. Otros gimieron al ver el dinero cambiar de manos. Moren, la mujer que había defendido a Clint antes, aplaudía con entusiasmo, pero Clint tenía la mirada fija en John Wayne. El rostro del duque había pasado de la confianza a la sorpresa. Tenía la boca ligeramente abierta, la mirada fija en el blanco que Frank sostenía. Por primera vez en el encuentro, Wayne parecía haberse quedado sin palabras. Mientras Frank traía ambos blancos para comparar, la multitud se abalanzó sobre él. El blanco de Wayne mostraba una puntería excelente. 5 en el centro, 1 justo fuera, repartidos en 20 centímetros. El blanco de Clint mostraba los 6 agujeros agrupados en el centro tan cerca que casi se superponían. Eso es imposible», balbuceó Jerry. «Nadie dispara perfecto a 45 metros con un revólver». «Al parecer, alguien lo hace», dijo Moren secamente. Frank le entregó su blanco a Clint. «Hijo, ese es uno de los mejores tiros que he visto en 40 años dirigiendo este campo de tiro. ¿Dónde aprendiste a disparar así?» Clint aceptó el objetivo con un modesto asentimiento. «Principalmente ejército. Luego solo práctica. Mucha práctica». Wayne finalmente encontró su voz. «Tuviste suerte. Eso es todo. Suerte de principiante». Clint se giró hacia él lentamente. «¿Crees eso? Tiene que ser». «Nadie». Wayne se detuvo, al darse cuenta de cómo sonaba. «Nadie». «¿Qué?», preguntó Clint, su voz aún tranquila, pero ahora con un tono cortante. «Nadie que haga el tipo de westerns que no te gustan podría ser un verdadero tirador. Nadie que interprete antihéroes podría tener verdadera habilidad». La cara de Wayne se sonrojó. «Aquí está la cuestión, señor Wayne». Clint continuó, acercándose. «Nunca dije que mis películas fueran mejores que las tuyas. Nunca dije que los viejos westerns estuvieran mal. Solo quería contar historias diferentes. Eso es todo. Pero decidiste que porque hago películas que no te gustan, debo ser un fraude. Me juzgaste antes de que siquiera tomara esta pistola». La multitud se había quedado en silencio de nuevo, observando este cambio con atención. «Me retaste delante de toda esta gente», dijo Clint. «Querías demostrar que solo era un disfraz con los ojos entrecerrados. Pero no. Soy alguien que ha disparado desde niño. Alguien que respeta el oficio, tanto el de disparar como el de hacer westerns. No tengo que hacer películas como las tuyas para que sean válidas. Y no tienen que gustarte mis películas para que sea un verdadero tirador». Wayne apretó la mandíbula, pero no dijo nada. «Bueno», dijo Clint, volviendo a su tono tranquilo habitual. «Creo que teníamos un acuerdo. Dijiste que si ganaba, admitirías que puedo disparar. Estoy esperando». Wayne miró a la multitud. Muchos lo observaban con expresiones que iban del asombro a la decepción. Pareció envejecer 10 años en ese momento. «Puedes disparar», dijo Wayne en voz baja. «No lo entendí», dijo Clint. «Dije que puedes disparar», repitió Wayne más alto, con la voz ronca. «Eso sí que fue un tiro excepcional. Mejor que el mío», asintió Clint. «Gracias, Nick». Se giró para recoger sus cosas, listo para acabar con toda esta situación. Pero antes de que pudiera moverse, una nueva voz se unió a la conversación. «Duke, viejo Eriora». Todos se giraron para ver a otro hombre mayor que se acercaba desde la casa club. Tenía unos 70 años, aspecto distinguido, cabello blanco y porte militar.
Su chaqueta indicaba que era una especie de oficial de campo de tiro. Colonel Patterson, dijo Frank sorprendido. No sabía que estabas aquí hoy. Estaba en mi oficina haciendo papeleo, dijo el coronel Patterson, mirando a Wayne y a Clint. Oyó el alboroto y salió a ver qué pasaba. Miró los blancos que Frank aún sostenía. ¿Puedo? Frank se los entregó. Patterson los examinó con atención y luego miró a Clint con una mirada de reconocimiento. ¿Eres Clint Eastwood, el actor? Sí, señor. Y antes de eso, estuviste destinado en Fort Ord Army de 1951 a 1953. Instructor de natación. Clint se sorprendió. Es cierto. ¿Cómo lo supiste? Patterson sonrió. Porque yo estaba allí. Era capitán entonces y dirigía algunos de los programas de entrenamiento de puntería. Quedaste tercero en el campeonato de pistola del ejército en 1952. ¿No? Sí, señor. Tercer puesto entre 2000 competidores, añadió Patterson. Y habrías quedado más arriba si no hubieras estado usando equipo estándar mientras todos los demás tenían equipos personalizados. La multitud murmuraba de nuevo, pero el tono había cambiado por completo. No eran susurros burlones. Estaban impresionados. Jerry se levantó el espeso bigote. Espera. ¿Así que nos estás diciendo que este tipo es en realidad un tirador de nivel de campeonato? Lo era. Clint corrigió. Eso fue hace más de 20 años. Patterson se rió. Lo era. Hijo, si ese eres tú, Rusty, odiaría verte en tu mejor forma. Se giró hacia Wayne. Duque, ¿sabías algo de esto antes de retarlo? Wayne tuvo la decencia de parecer avergonzado. No, señor. Déjame adivinar. Viste sus películas, no te gustó el rumbo que tomaron en el género western y asumiste que era solo otro actor de Hollywood disfrazado. El silencio de Wayne fue respuesta suficiente. Bueno, que esto te sirva de lección, dijo Patterson con severidad. Nunca supongas las capacidades de alguien basándote en su profesión actual o el arte que crea. Señor Eastwood, aquí está la verdad. Siempre lo ha sido. El hombre alto habló, su arrogancia anterior completamente desvanecida. Señor Eastwood, le debo más que un simple reconocimiento. Eso estuvo muy fuera de lugar, lo que dijo Duque. Lo que todos dijimos. Clint los consideró por un momento. Wayne parecía genuinamente arrepentido ahora. Su ego estaba completamente desinflado. Te diré qué, dijo Clint. ¿Qué tal si en lugar de disculpas, disparamos todos juntos? Me vendrían bien algunos consejos sobre la técnica de desenfunde rápido. Estoy seguro de que el señor Wayne conoce métodos que yo nunca he aprendido. Wayne parpadeó sorprendido. ¿Quieres rodar conmigo? Después de lo que dije. ¿Por qué no? Todos estamos aquí porque nos encanta rodar, ¿verdad? Clint extendió la mano. Borrón y cuenta nueva. Wayne se quedó mirando la mano ofrecida un momento. Luego, lentamente, la tomó, estrechándola con firmeza. Borrón y cuenta nueva. Vaya, me equivoco contigo, Eastwood. Fueron algunos de los mejores rodajes que he visto. Quizás los mejores. Gracias, señor. Y por si sirve de algo, crecí viendo tus películas. True Grit es una de mis favoritas. Eres la razón por la que quise hacer westerns en primer lugar. Los ojos de Wayne se abrieron ligeramente. ¿Lo dices en serio? Sí. No intento reemplazar lo que construiste. Intento añadirle algo. Mostrar diferentes lados de la misma historia. Por un momento, algo cambió en la expresión de Wayne. La defensa de la ira se desvaneció, reemplazada por algo parecido a la comprensión. Tal vez lo he estado viendo mal, dijo Wayne en voz baja. Tal vez haya espacio para ambos tipos de westerns. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, muchos se acercaron a estrecharle la mano a Clint o a preguntarle por su técnica. Frank le ofreció ser miembro honorario vitalicio. Moren lo invitó a unirse al equipo de competición del club. Pero fueron las palabras del coronel Patterson las que se le quedaron grabadas en la mente mientras recogía a su equipo esa misma tarde. «Sabes, hijo», había dicho el coronel en voz baja, «lo que hiciste hoy no se trataba solo de demostrar que sabías disparar. Se trataba de mantener la dignidad ante las críticas injustas. No te enojaste. No remedist. Simplemente demostraste discretamente tu competencia y dejaste que los resultados hablaran por sí solos. Y luego, y esto es lo importante, le ofreciste amistad en lugar de restregárselo por la cara.
Esa es la marca de un verdadero profesional. Mientras Clint conducía a casa esa noche, con el hijo californiano sentado tras las colinas, pensó en las palabras de Patterson. Pensó en Wayne y en lo fácil que habría sido seguir enfadado, humillar aún más al actor mayor, hacerle pagar por la falta de respeto. Pero ¿qué habría logrado con eso? El objetivo de su puntuación perfecta estaba sentado en el asiento del copiloto, un recordatorio de que a veces la mejor respuesta al juicio no es la ira ni la discusión, es simplemente ser excelente en lo que haces, y luego ofrecer gracia. Su teléfono sonaba cuando llegó a casa. Era Sergio Leone. Clint, escuché una historia increíble de un amigo en California. Algo sobre ti y John Wayne en un campo de tiro. Clint sonrió. Las noticias viajan rápido. Es cierto. ¿De verdad obtuviste una puntuación perfecta para vencer a John Wayne? Algo así. Leon rió con esa risa italiana estruendosa. Esto es perfecto. Absolutamente perfecto. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué es eso? Significa que los dos grandes nombres del western ya no son enemigos. Significa que tal vez, solo tal vez, la gente dejará de ver tus películas y las suyas como opuestas. Tal vez las vean como dos partes de la misma tradición. Después de colgar, Clint se sentó en su porche con una cerveza viendo salir las estrellas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un reportero de Variety que, de alguna manera, ya se había enterado del incidente. Señor Eastwood, ¿es cierto que le ganó a John Wayne en el Ventura Sporting Club? Tuvimos una competencia amistosa, respondió Clint con cautela. Tuve suerte. ¿Suerte? Nuestra fuente dice que anotó una puntuación perfecta a 50 yardas. Las circunstancias eran favorables. Aún así, debe sentirse bien demostrar que los críticos se equivocan. Clint pensó en eso. Honestamente, lo mejor no fue el rodaje. Fue la conversación posterior. El señor Wayne y yo tuvimos la oportunidad de hablar sobre westerns, sobre diferentes enfoques del género. Creo que ambos aprendimos algo. Eso es muy diplomático de su parte. Después de esa llamada, Clint colgó el teléfono. Presentía que iba a sonar mucho en los próximos días. Y tenía razón. Para el lunes por la mañana, la historia se había extendido por Hollywood. Su agente llamó, entusiasmado por la publicidad. Los estudios llamaron, ansiosos por capitalizar la historia. Los editores de revistas llamaron, queriendo entrevistas exclusivas. Pero la llamada que más importó fue la del propio John Wayne el martes por la mañana. Eastwood, soy John Wayne. Señor Wayne, me alegra saber de usted. Oiga, quería llamar personalmente para disculparme como es debido sin tanta gente. Lo que dije el sábado sobre sus películas, sobre que usted era un fraude, estuvo fuera de lugar. Se lo agradezco. He estado pensando en lo que dijo sobre añadir a la tradición en lugar de reemplazarla, sobre diferentes versiones de la misma historia. Wayne hizo una pausa. Sigo sin gustarme sus westerns oscuros. Probablemente nunca los haga, pero me equivoqué al decir que no son válidos. Me equivoqué al decir que no es un verdadero vaquero. Podemos discrepar sobre películas y aún así respetarnos. Clint dijo. Eso es lo que estoy aprendiendo. Mire, tengo una propuesta para usted. Le escucho. Haré una película el año que viene. The Shootist. Trata sobre un viejo pistolero que muere de cáncer. Probablemente sea la última película que haga. La voz de Wayne se volvió más baja. El guión tiene una escena en la que un joven pistolero desafía al veterano. El guionista quiere contratar a un desconocido, pero yo pensaba, ¿y si fueras tú? Clint se sorprendió de verdad. ¿Me quieres en tu película? Quiero al mejor tirador de Hollywood en la mía. Ese eres tú. Y creo que diría algo. El viejo oeste se encuentra con el nuevo oeste con respeto en lugar de hostilidad. Sería un honor, señor Wayne. Duke. Llámame Duque. Hablaron otros 20 minutos sobre el guión, sobre westerns, sobre la industria en constante cambio. Al colgar, Clint sintió que algo había cambiado radicalmente. El papel de Sudest no se materializó. Problemas de agenda debido al deterioro de la salud de Wayne intervinieron, pero la amistad que comenzó ese día duró hasta su muerte en 1979. Durante los meses siguientes, Clint regresó al Ventura Sporting Club con regularidad. Duque venía cuando su salud se lo permitía y disparaban juntos. Sin competir, solo dos hombres que amaban el oficio, compartiendo técnicas, contando historias.
Duque le enseñó a Clint los métodos de desenfunde rápido que había aprendido en los años 50. Clint le enseñó a Duque algunas de las técnicas de precisión que había aprendido en el ejército. Dejaron de ser rivales para convertirse en colegas, amigos, e incluso la comunidad de tiradores se dio cuenta. La historia de su enfrentamiento y posterior amistad se volvió legendaria en los círculos deportivos. Cambió la cultura en Ventura. Se volvió menos egocéntrica y más respetuosa. Richard, Man, Jerry y el hombre alto que resultó llamarse Tom se unieron a su grupo de tiro habitual. La hostilidad inicial se transformó en auténtica camaradería. ¿Sabes qué fue lo peor?, admitió Duque un día, meses después de su primer encuentro. En el fondo, creo que estaba celoso. Ahí estabas, más joven, haciendo películas de éxito, recibiendo elogios de la crítica, y no podía soportar que también fueras mejor tirador que yo. Eres uno de los mejores tiradores que he visto. Duque, dijo Clint. Ese 54 de 60 a 50 yardas es tiro de campeonato. Quizás, pero se cast 60 de 60. Perfecto. Llevo 20 años persiguiendo la puntuación perfecta, y tú llegaste y lo conseguiste a la primera. Tuve suerte. No, dijo Duque con firmeza. Te lo ganaste y debería haberlo reconocido desde el principio en lugar de dejar que mi ego me lo impidiera. El incidente tuvo un efecto inesperado en sus carreras. Directores y productores vieron que los dos grandes nombres del western podían coexistir, respetarse mutuamente a pesar de sus diferentes enfoques. Abrió las puertas a una narrativa western más diversa. Los críticos también notaron el cambio. Aparecieron artículos que discutían cómo el western tradicional de Duque Wayne y el western revisionista de Eastwood no eran fuerzas opuestas, sino visiones complementarias de la misma mitología estadounidense. Años después, cuando ya no solo era una estrella, sino un director respetado, un periodista le preguntó a Clint sobre su relación con John Wayne. Hay una historia sobre ustedes dos en un campo de tiro. El periodista dijo, ¿es verdad? Clint sonrió. ¿Qué versión has oído? La de que John Wayne te retó a una competición de tiro y le ganaste con una puntuación perfecta. Algo así ocurrió. ¿Cuál es la verdadera historia? La verdadera historia es que Duque y yo empezamos con mal pie. Teníamos ideas diferentes sobre cómo deberían ser los westerns, pero encontramos puntos en común gracias al respeto por el oficio, tanto en la realización cinematográfica como en el rodaje. Eso es todo. Parece que hay más. Quizás, pero los detalles no son tan importantes como la lección. Puedes discrepar con alguien sobre arte, visión y enfoque, y aún así respetarlo como persona y como artesano. Duque me enseñó eso, y espero haberle enseñado algo a él también. El periodista garabateó notas. Habló maravillas de ti antes de morir. Te llamó el mejor tirador nato que he visto. Clint sintió una opresión en el pecho. Duque llevaba 4 años muerto. Un cáncer igual que el tirador. Fue generoso con sus elogios. También dijo, le enseñaste que los westerns podían evolucionar sin traicionar sus raíces. Nos enseñamos mucho el uno al otro. Después de la entrevista, Clint fue al Ventura Sporting Club. El lugar había cambiado con los años. Edificios nuevos, equipo actualizado. Pero la pista 8 seguía allí. Su lugar preferido cuando buscaba soledad. El coronel Patterson había fallecido, pero la sala principal de competición había sido bautizada con su nombre. Frank se había jubilado, pero seguía viniendo los fines de semana a ver entrenar a los jóvenes tiradores. Mientras Clint se instalaba en la pista 8, pensó en aquel día de 1973. Como una confrontación nacida de un desacuerdo artístico se había transformado en una amistad genuina. Como el desafío de Duque lo había obligado a demostrar su valía. Y cómo esa prueba le había abierto la mente. El blanco de aquel día, la puntuación perfecta que había impactado a todos, colgaba enmarcado en la oficina de su casa, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la excelencia habla más que la discusión, que la gracia es más fuerte que la venganza, que la mejor manera de cambiar de opinión no es mediante el debate, sino mediante la demostración. Un viejo Cadillac entró en el aparcamiento y Clint sonrió. Jerry, ya septuagenario, seguía disparando con regularidad. Pensé que te encontraría aquí, gritó Jerry, acercándose con su equipo. ¿Dónde más podría estar un sábado? Se instalaron uno al lado del otro, sumidos en el ritmo relajado de viejos amigos, cargando, apuntando, disparando, recargando.
La meditación del campo de tiro. ¿Sabes?, dijo Jerry, ajustando su postura. Nunca te agradecí como es debido lo que hiciste ese día. ¿Qué día? Vamos, Clint. ¿Sabes qué día? Clint sonrió. Eso fue hace años, Jerry. Agua pasada. Quizás, pero podrías haber humillado a Duque. Podrías haberlo hecho quedar como un viejo amargado. En cambio, le diste una forma de salvar las apariencias, de aprender algo. Eso requería mucha clase. Se disculpó. Eso también requería clase. Dispararon en un cómodo silencio durante un rato. Otros tiradores iban y venían, algunos reconociendo a Clint y pidiéndole autógrafos, que él amablemente les concedió. Un joven, de unos 30 años, se acercó nervioso. Disculpe, señor Eastwood. Solo quería decir que soy un gran fan de sus películas y del señor Wayne. Mi padre solía decir que ustedes dos representaban diferentes facetas de Estados Unidos. Ambas son ciertas, ambas importantes. Tu padre parece un hombre sabio. Clint decía que lo era. Falleció hace 2 años, pero siempre me contaba la historia de cuando tú y el duque se hicieron amigos. Decía que eso le enseñó que la gente puede cambiar, que el respeto importa más que tener razón. Después de que el joven se fuera, Jerry rió entre dientes. Tú y el duque realmente cambiaron las cosas, ¿verdad? Hicieron que estuviera bien que nos gustaran ambos tipos de westerns, que viéramos el valor de los diferentes enfoques. Solo rodamos juntos un par de veces. Eso es todo. Eso no es todo. Y lo sabes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de California de tonos naranjas y morados, Clint empacó su equipo. Pensó en el duque, la leyenda más grande que la vida, que había sido más inseguro de lo que nadie imaginaba, que había arremetido contra lo que lo amenazaba antes de aprender a aceptarlo. La historia se había vuelto casi legendaria en los círculos de Hollywood. Con el paso de los años, aparecieron nuevas variantes. Algunos decían que Clint había disparado con los ojos vendados. Otros afirmaban que Duque había llorado tras perder. Y otros insistían en que se odiaron hasta el día de su muerte. Clint nunca corrigió estas exageraciones. Que cada uno tenga sus leyendas. Él conocía la verdad, y la verdad era más simple y significativa que cualquier leyenda. 2 hombres habían discrepado sobre arte. Uno había desafiado al otro para demostrar su valía. El desafiado lo había demostrado, pero lo había hecho con gracia. Y el retador había aprendido que equivocarse no te disminuye. Admitirlo y crecer a partir de ello sí. Esa era la verdadera historia. Y bastaba. Mientras Clint conducía de vuelta a casa, pensó en todos los giros que había dado su vida. De chico de rancho a soldado, a actor y a director, de enemigo de Duque Wayne a amigo de Duque Wayne. De ser juzgado como un fraude a convertirse en un artesano respetado en múltiples campos. Ese día en el campo de tiro, el día en que fue confrontado y juzgado, podría haber tenido muchos desenlaces diferentes. Podría haberse enfadado y negarse a competir. Podría haber perdido y sentirse humillado. Podría haber ganado y restregárselo en la cara a Duque. Pero había elegido otra cosa. Y esa elección había dado lugar a amistad, respeto mutuo y una mejor comprensión entre 2 visiones diferentes del oeste americano. El blanco de su puntuación perfecta colgaba en su despacho, pero lo que más importaba era la fotografía que tenía al lado. Una foto espontánea que alguien había tomado meses después de la competición. Clint y Duque en el campo de tiro, ambos riéndose de algún chiste compartido. Armas enfundadas, solo 2 hombres que habían superado los juicios y se habían convertido en una amistad genuina. Algunas historias tratan sobre ganar, otras sobre perder. Las mejores tratan sobre lo que ocurre después, cuando termina la competición y comienza el verdadero trabajo de comprensión. Esta era una de esas historias. Y mientras el sol californiano se ponía tras las colinas, pintando el cielo de los mismos colores que había pintado décadas atrás, Clint Eastwood sonrió. Algunas historias tienen finales, otras tienen principios. Las mejores tienen ambos. Esta era una de las mejores.